Muy bien. Dicho esto, entonces, ya tienen todo claro sobre qué es catabolismo y anabolismo, o al menos más o menos claro. Ya tienen una idea, ¿no es cierto? El objetivo aquí, miren, préstenme atención, es formar energía, formar ATP, adenosintrifosfato. Miren, ¿qué es adenosintrifosfato? De esta manera te lo voy a enseñar. Mira, miren, ¿ah? ¿Recuerdan ustedes una cajita de fósforo? Esta cajita de fósforo, ¿la conocen? Este es un núcleo. O sea, si yo quiero prender y hacer calor, necesito de esta cajita. Este es mi núcleo. Entonces, a esto le vamos a llamar adenosín. ¿No es cierto? Que es el núcleo. Y a este adenosín se van a unir tres moléculas de fósforo inorgánico. Espero que se noten aquí. 3 moléculas de fósforo inorgánico. ¿Ya? Y de esa manera vamos a formar el adenosín trifosfato. Se me cayó un fósforo, esperen un ratito. Y de esa manera vamos a formar el adenosín trifosfato. 3 fósforos en una cajita, ¿no es cierto? Tri es de 3, fosfato de fósforo, ¿no es cierto? Y la cajita es el adenosín. Apréndanse ese nombrecito, adenosín trifosfato, con 3 fósforos. ¿Me dejó entender? ¿Y qué hace esto? Mira lo que hace. Miren lo que hace. Agarro un fósforo y voy a producir calor. Calor para nosotros es energía. ¿Te das cuenta? Cuando yo agarro y uso un fósforo como calor, estoy produciendo energía y me quedo con adenosín difosfato, con 2 fósforos. Si además necesito más energía, yo puedo usar el segundo fósforo, ¿no es cierto?, como calor. Y me quedo en adenosín monofosfato, con 1. 10 de 2, mono es de 1, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo estoy aquí es que la cosa ya está complicada. El objetivo de mi organismo, el objetivo, si yo quiero seguir entrenando y produciendo energía, el objetivo es que yo siempre tengo que tratar de lograr producir ATP, adenosín trifosfato. Entonces, cuando yo me quede con adenosín difosfato, viene otra molécula que es importante. Ustedes han escuchado hablar de la creatina. Si están en los gimnasios y han hecho entrenamiento de hipertrofia y fuerza, es inevitable haber escuchado hablar de la creatina. Entonces aparece una molécula que es su compañera, ¿no? Es su asistente. Cuando usa un fósforo, este de aquí, ¿no es cierto? Cuando usa un fósforo y se queda en adenosín difosfato, aparece la fosfocreatina. O sea, cuando aparece la creatina y entra a la célula, tiene la particularidad de poder unirse a un fósforo. ¿Y cuál es su misión? Que cuando éste pierda su fósforo, éste vaya, se una a ella y le regale su fósforo para convertirlo otra vez en adenosín trifosfato. ¿Me entiendes? ¿Se entendió ahí? Adenosín trifosfato. Esta se queda sin fósforo y va a unirse con otro fosfato para volver a hacer lo mismo. Eso se llama el ciclo del ATP y la fosfocreatina. Ese es el ciclo del ATP y la fosfocreatina. ¿Estamos bien? ¿Va quedando claro? ¿Estamos bien? Recuerda entonces el nombre, adenosín trifosfato, comúnmente conocido como ATP. ¿Qué es ATP? Es energía, es calor, es gasolina, es combustible para nosotros. Chicas, es como
a ver, si yo quiero prender un carro, quiero prender la moto, le pongo la gasolina antes o después. Antes, ¿no es cierto? Tengo que llenar eh, eh, llenar, digamos, de combustible, ¿cierto? El auto o la moto para poder arrancar, producir calor y empezar a avanzar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Necesitamos normalmente energía. Y esa energía, ¿de dónde viene? De los nutrientes que nos proveen, ¿qué? Los alimentos, ¿no? De los alimentos obtenemos los nutrientes, estos nutrientes se van a digerir, van a llegar hasta las células, cuando una vez que entran las células se van a metabolizar para dar calor, energía, ATP, ¿cierto? O por otro lado, repito, formar estructuras, ¿no? Formar tejidos en general, formar enzimas, hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Células de todo tipo. ¿Vamos bien? ¿Que va quedando claro todo esto? Si lo tenemos claro, seguimos avanzando entonces. O sea, si ya tenemos que es metabolismo, ¿no es cierto? Más o menos claro. Ya descubrimos, les acabo de presentar al ATP, y no solo al ATP, también a la fosfocreatina, ¿cierto? Ya saben, adenosín es una base nucleótida, una base que es necesaria para que los tres fósforos se puedan unir y producir energía. Escúchame, si los tres fósforos andan libres en el cuerpo, en la célula, no van a poder producir por sí solos energía. Como que tú tengas solo el palito, pero no tienes con qué frotarlo para producir energía. Esos tres palitos, ¿no es cierto? Esos tres fósforos inorgánicos se tienen que unir a esta base de adenosín o adenosina para poder, digamos, producir calor. Entonces, acá les acabo de hablar, digamos, un poquito de las vías metabólicas a grandes rasgos, ¿no es cierto? Les acabo de hablar del ATP, un poquito del metabolismo, un poquito de ese tema que tiene que ver, digamos, con más o menos los tiempos aproximados. ¿Eh? Podrían ser un poquito más, podrían ser un poquito menos. Recuerden que nosotros trabajamos siempre con aproximaciones. Recordemos, si yo hago entrenamiento muy intenso, escúchenme, si mi entrenamiento es muy intenso, como cuando yo hago pruebas de halterofilia, ¿cierto? Cuando yo hago envión, cuando yo hago arranques, o cuando hago powerlifting, o cuando hago lanzamientos, o sea, pruebas que son, digamos, que tienen que ver son muy intensas, ¿no es cierto? Muy demandantes. Entonces yo voy a empezar a usar mi ATP y mi fosfocreatina, ¿cierto? Cuando mis entrenamientos siguen siendo intensos, pero ya no tan intensos como los entrenamientos de fuerza con hipertrofia, cuando ustedes van a entrenar para aumentar la masa muscular, esos entrenamientos son entrenamientos submáximos de fuerza con hipertrofia. Los entrenamientos submáximos son entrenamientos de fuerza con hipertrofia. Esos entrenamientos que más o menos tienen un tiempo bajo tensión de más o menos 40, 50 segundos hasta un minuto, con un buen peso, son muy intensos. Esos usan más ATP que proviene de la glucosa. ¿Me dejo entender? Y cuando el entrenamiento es menos intenso, ya, o sea, que son entrenamientos de zonas aeróbicas, entonces son más consumidores de grasa, de ácidos grasos. ¿Estamos bien? ¿Está claro hasta ahí? Dicho esto, entonces voy a empezar a pasar el primer cuadrito del PPT. Vamos a definir lo que es aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Vamos a ver, digamos, un cuadro básico sobre aeróbico y anaeróbico y cuáles son las características que tenemos que, digamos, que contemplar para discernir cuándo un ejercicio es aeróbico o anaeróbico, ¿cierto? ¿Estamos bien? Paso ese cuadrito y si entendemos ese cuadro, pasamos al cuadro, digamos, un poquito más completo. Présteme atención, por favor.
Muy bien. Entonces, en este momento, el tema de esta clase vendría a ser aeróbico y anaeróbico, ¿no? Vamos a hablar de fundamentos fisiológicos. ¿Estamos bien? Vamos a empezar a definir qué es aeróbico y qué es anaeróbico. Ojo, acá necesito que presten mucha atención, porque la palabra aeróbico y anaeróbico no son exclusivas del entrenamiento, del movimiento. Ojo, son zonas fisiológicas del ser humano, o sea, son inherentes del ser humano, haciendo o no ejercicio. ¿Estamos bien? A ver, fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones del cuerpo humano. Recuerden, la fisiología estudia las funciones del cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano. ¿Estamos bien? Ahora tenemos zona aeróbica, zona fisiológica aeróbica, quiere decir con aire, con oxígeno. Y cuando hablamos de entrenamiento, es una zona de entrenamiento dependiente de oxígeno. ¿Estamos bien? Recuerden, chicos, que nosotros somos seres aeróbicos por excelencia. Somos totalmente dependientes del aire y sobre todo del oxígeno que está concentrado en el aire. Si yo no puedo captar aire con oxígeno, entonces empezaría a colapsar y probablemente después de unos minutos perecería, ¿no? Moriría. Somos totalmente dependientes de aire con oxígeno. Y más bien la zona anaeróbica es la zona que nosotros tenemos es nuestra zona limitante. Es la zona que nosotros tenemos que normalmente, de manera progresiva, empezar a dominar y a mejorar, ¿no? La zona anaeróbica, ¿no? O anaeróbico significa sin aire, sin o con poco oxígeno. Es una zona de entrenamiento en donde se trabaja con pocas cantidades de oxígeno. Ojo, no quiere decir que no haya oxígeno, sino que hay pocas cantidades. La cantidad de oxígeno es insuficiente para poder sostener la actividad física que estoy realizando en ese momento. ¿Estamos bien? Acá obviamente pongo una foto de una actividad, de un entrenamiento pues más anaeróbico, ¿no? Como es el entrenamiento musculación o entrenamiento de sobrecarga, sobrepeso, ¿no es cierto? Sobrecarga y sobrepeso. ¿Estamos bien? Y acá viene ese cuadrito que necesito que normalmente le presten mucha atención. Y acá hablamos de los factores que tenemos que analizar para ver o para poder diferenciar cuando un ejercicio es aeróbico o anaeróbico. Miren, en la primera columna tengo el factor, ¿no es cierto? Y los factores son tiempo, intensidad y el factor agotamiento, ¿eh? Repito, factor tiempo, intensidad y factor agotamiento. Y en la segunda columna y en la tercera tenemos aeróbico y anaeróbico. O sea, ¿cuáles son las características? Según el tiempo, los entrenamientos, los ejercicios aeróbicos tienen que ser de larga duración. Acá sí estamos hablando de los ejercicios y entrenamientos, ¿eh? Mientras que los entrenamientos o ejercicios anaeróbicos son de corta duración. ¿Va bien? En cuanto a la intensidad se refiere, son de leve a moderado los ejercicios aeróbicos, los entrenamientos aeróbicos. Los entrenamientos anaeróbicos son muy intensos, ¿no? Y en cuanto a agotamiento se refiere, los entrenamientos aeróbicos no te obligan a parar, mientras que los entrenamientos anaeróbicos te obligan a parar. ¿Vamos bien? Tenemos tres factores ahí que tenemos que discutir y que están estrechamente relacionados. ¿Ah? Cuando estoy hablando del tiempo, larga duración, tendríamos que ponernos a pensar qué es larga duración, ¿no es cierto? Obviamente, todos sabemos que si hago un ejercicio de media hora, un entrenamiento de media hora, una hora, podría ser de larga duración. Pero la intensidad tiene que entrar a tallar mucho ahí. O sea, si yo quiero cargar, si yo puedo cargar mi máximo son 100 kilos y yo quiero cargar 90 kilos, lo más probable es que no dure probablemente ni 15 segundos. Entonces, eso sería de corta duración. Pero si yo agarro la misma pesa, ¿cierto? De 90 kilos, o perdón, la misma pesa, le quito los 90 kilos y le pongo solo 10 kilos, probablemente con 10 kilos yo pueda durar mucho más tiempo y eso sea de larga duración. O sea,
Lo que quiero decirte es que el tiempo y la intensidad y el agotamiento están estrechamente relacionados, ¿no es cierto? Repito, vaya memorizando eso. En cuanto a tiempo, el aeróbico es de larga duración, en cuanto a intensidad es de leve a moderado, y en cuanto a agotamiento, el ejercicio, el entrenamiento aeróbico no te obliga a parar, mientras que lo anaeróbico es de corta duración, ¿no es cierto? La intensidad es muy intenso y lo anaeróbico te obliga a parar. Vamos a dar ejemplos, ¿ya? Ustedes saben lo que es una clase de baile, ustedes han visto una clase de step, una clase en el salón de aeróbicos. En las clases de salón de aeróbicos, si han entrado a alguna clase de aeróbicos, se dan cuenta que la clase se termina cuando el instructor dice alto y no se necesita parar. Va a ser clases que empiezan, que duran 1 hora, que empiezan y en un momento terminan. Terminan cuando el profesor o el entrenador dice, se terminó la clase. Estiramos y se terminó la clase, ¿no? En las clases de baile suele haber un fenómeno muy interesante, pero que a veces complica con el tema, digamos, del estiramiento final, que a veces los alumnos dicen, ah, hay una cancioncita más. Esto quiere decir que no están a punto de fallecer, ¿no? Que pueden seguir moviéndose. Lo que no pasa en los entrenamientos anaeróbicos. Cuando ustedes ven que normalmente el que entrena con buena carga, le han dicho que haga 10 repeticiones y ven que la primera no hay problema, la segunda no hay problema, la tercera tampoco, cuarta, quinta, la sexta, la séptima ya empieza el temblor fisiológico y empiezan a haber problemas. Te dijeron 10, pero a veces llegas a 9 y tienes que tirar las pesas o dejarlas caer porque ya no puedes más. O sea, el ejercicio en ese caso te obligó a parar, te hizo parar.